buenos días, estimadas y estimados cibernautas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar Mesas Jurídicas de Análisis en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Yo soy el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara y a nombre de la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda mesa, El Derecho frente a la maximización de la violencia de género, producida durante la emergencia sanitaria COVID-19. Coordinadores, su servidor y el doctor Saúl Cortés Viveros. Para comenzar, me permito cederle el uso de la voz a nuestra moderadora, la doctora Karina Noemí Martínez Mesa, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, quien nos acompañará a lo largo de esta mesa de análisis. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz a nuestra moderadora. Adelante, doctora. Saludos a nuestra estimada audiencia, sean bienvenidos. Hoy martes 23 de junio, a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, de su directora, la doctora Petra Armenta Ramírez, y los coordinadores académicos doctores Carlos Antonio Vázquez Azuara y Saúl Cortés Viveros, les damos la más cordial bienvenida a este evento. Webinar Mesas Jurídicas de Análisis en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Damos apertura a la segunda mesa 6, titulada El Derecho frente a la maximización de la violencia de género producida durante la emergencia sanitaria COVID-19. Agradezco la distinción de estar hoy con ustedes y me permito presentar a los ponentes, doctorandos en Derecho por esta casa de estudios y que participarán el día de hoy con sus valiosos análisis. Maestra Marcela Alejandra Aguilar Vergara, maestra María del Carmen Aguilar Vergara, maestra María del Carmen Celis Pérez, maestra Olivia del Carmen Chávez Uscanga, maestra Mari Carmen Gómez Santiago, maestro Raimundo Pérez Hernández, maestro David Quitano Díaz, maestra Maribel Pozos Alarcón. Y su servidora, doctora Karina Noemí Martínez Mesa, moderadora en el presente evento. Antes de comenzar, me permito informarles a nuestros participantes que tendrán un tiempo aproximado de 10 minutos para formular sus manifestaciones. Me gustaría comentarles que estamos transmitiendo en vivo y pueden escribirnos todas sus preguntas y opiniones sobre los temas abordados, también sus comentarios directamente realizados aquí en Facebook Live. Vamos a iniciar con las exposiciones de todos estos temas. Y bueno, me gustaría antes citar un poco la síntesis curricular de la maestra Marcela Alejandra Aguilar Vergara. La maestra Aguilar es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Seguridad y Derechos Humanos por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, estudiante del doctorado en Derecho adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, fue becaria de investigación en el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, UV, del 2016-2019, perito en grafoscopía y documentoscopía por parte del Colegio Nacional de Expertos Forenses, CONAEFO, profesora por asignatura de la Facultad de Derecho de la UV. Dentro de sus experiencias educativas están enfocadas principalmente en la teoría económica, derecho romano, instituciones de derecho privado romano, metodología de la ciencia del derecho y derecho internacional privado. También en la línea de investigación de análisis administrativo de la Dirección General del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Actualmente es encargada de despacho de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz. Bueno, vamos a darle la palabra a la maestra Marcela Aguilar. Adelante, maestra.
Hola, muchas gracias, doctora. Saludos, compañeros. Bueno, el día de hoy a mí me gustaría exponer lo que es la violencia en el marco del COVID-19. Tenemos que al inicio de este año 2020, activistas y analistas visualizaban que era el año de las mujeres, ya que en el 2019 se vivieron diversas movilizaciones, no solo en México, sino alrededor del mundo, las cuales levantaron la voz a favor de los derechos de las mujeres y el hartazgo por la violencia de género. Un claro ejemplo de cómo empezó este 2020 es la manifestación a nivel nacional e internacional de la denominada 8M, que se vivió el pasado 8 de marzo, en el cual se realizaron marchas en distintas partes del país y del mundo, así como las mujeres en ese mismo día realizaron un paro de labores con la finalidad de que se pudiera visibilizar que son una parte medular de la sociedad, a lo cual no se les está tomando en cuenta como debería ser. Sin embargo, al paso de estas semanas, se hace visible que la propagación del virus COVID-19 va en aumento en nuestro país, lo que obliga al gobierno federal a declarar una emergencia sanitaria, en la cual una de las formas de prevenir esta propagación del virus es el aislamiento social. Sin embargo, ello pone en una situación de vulnerabilidad a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas, que son víctimas de violencia por parte de algún familiar, esposo o compañero. Por ello, en esta exposición se busca visualizar esta problemática causada por la violencia del género en el marco del COVID, así como las acciones realizadas por el gobierno para evitar tanto la propagación del virus como la violencia. Del mismo modo, se expondrán propuestas a considerar para la adecuada realización de acciones que impacten en la erradicación de este mal durante la contingencia sanitaria. En primer lugar, me gustaría tocar lo que es la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. De acuerdo con la ONU, la violencia hacia esta población es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción, la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. A ellas por relaciones de afectividad como son parejas, compañeros o familiares. Las consecuencias de esta violencia pueden ser duraderas, por lo cual la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es causa importante tanto de enfermedad y en algunos casos hasta de muerte. Esta violencia tiene como consecuencias negativas para la salud que pueden ser desde lesiones físicas, embarazos no deseados, abortos, infecciones de transmisión sexual, mortalidad materna, trastorno de estrés postraumático, depresión, abuso emocional y hasta en unos casos llegar hasta el suicidio. La Organización Panamericana de la Salud menciona que en nuestro país se estima que las violaciones y la violencia contra las mujeres por parte de los esposos, compañeros o familiares constituyen una tercera parte de las causas más importantes de la morbilidad y mortalidad de las mujeres. Y como resultado del creciente número de los datos probatorios mundiales, la comunidad internacional ha empezado a dar a la violencia contra las mujeres mayor prioridad en los programas del ámbito público y a reconocer que los esfuerzos para mejorar el bienestar de la mujer son limitados a menos que se tenga en cuenta la magnitud y las consecuencias de esta violencia. Dentro del marco legal para la erradicación de la violencia de género, podemos ver que nuestro país a nivel internacional ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales. En materia son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención Belén-do Pará, y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como la Comisión Interamericana de Mujeres. La CEDAW ha emitido a nuestro país diversas recomendaciones, las cuales hacen referencia en un mismo sentido, que es la falta de la adecuación de la legislación nacional
así como la situación específica de las mujeres indígenas, de las mujeres en el ámbito rural, la violencia contra las mujeres, el desconocimiento por parte de los jueces y los demás operadores de justicia de los derechos que protege la Convención y la deficiente recopilación de datos estadísticos sobre la situación de la mujer y sobre la eficiencia de la garantía de sus derechos en nuestro país. A nivel nacional tenemos que el marco normativo establece la necesidad de erradicar todas estas formas de violencia y tiene como objetivo abarcar lo que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos también la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 39 menciona que uno de los objetivos de la política nacional debe ser erradicar las distintas modalidades de la violencia de género. Otro ordenamiento que tenemos en nuestro país es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la cual constituye un paso enorme para el combate de este grave problema. Su importancia radica en que establece los lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado intervendrá en todos sus niveles de gobierno para garantizar y proteger los derechos de las mujeres a una libre de violencia. En relación a la violencia de género con el COVID, podemos mencionar que estos ordenamientos jurídicos no se menciona como tal qué es lo que pasa ante este tipo de contingencias. Sin embargo, el pasado 11 de marzo, como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, calificó como pandemia el brote del famoso SARS-CoV-19. Por la cantidad de contagio y de países involucrados. Por ello, se emiten una serie de recomendaciones para su control. A esto, nuestro país el 30 de marzo publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus del COVID-19. Esto emitido por el Consejo de Salubridad General y como consecuencia el 31 de marzo siguiente se publica en el mismo Diario Oficial un acuerdo de la Secretaría de Salud en el que se implementan diversas disposiciones. Entre las que a nosotros nos importan es la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus, el resguardo domiciliario de la población que no participa en actividades laborales esenciales, así como la que se encuentra en los grupos de mayor riesgo. También se emite una de las recomendaciones que son las buenas prácticas de higiene que todos conocemos, que es el lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, etc. En el caso del resguardo domiciliario, tenemos que muchas de las mujeres, adolescentes y niñas, para evitar este contagio, deben estar en convivencia constante con su agresor, ya sea esposo, familiar o compañero. Cuestión que las pone en una posición de vulnerabilidad, ya que al estar conviviendo con este tipo de personas no cuentan con una oportunidad para poder salir a denunciar o hacer del conocimiento de algún familiar de lo que está sucediendo. Si bien el optimismo nos hace pensar y visualizar que ante esta pandemia el aislamiento social es una oportunidad para replantearnos la distribución de las labores del cuidado y del trabajo doméstico entre hombres y mujeres, o que el COVID deberá empujar a los gobiernos a reconocer el valor de la economía del cuidado, el que se ve reflejado en el trabajo no remunerado y mayormente ejercido por las mujeres, la realidad es distinta, ya que estas medidas de prevención del contagio nos hacen pensar que las mujeres y sus hijos que viven violencia podrían terminar por normalizarla o resignarse a ella, ante la suma de otras preocupaciones más permanentes para asegurar su ingreso. La violencia de género a la luz de este coronavirus pone en manifiesto la necesidad de gestionar la pandemia considerando sus impactos diferenciados en los distintos sectores sociales. Los datos
o los datos duros, mejor dicho, continúan siendo limitados, lo que enfatiza aún más la necesidad de visualizar lo que muchos denominan hoy en día como la pandemia sombra. Paralelamente, surge también la urgencia de examinar las dimensiones que la violencia de género puede tomar en contexto de confinamiento por COVID. Para ello es esencial contar con datos apropiados con el fin de que su análisis permita a las autoridades y organizaciones tomar decisiones basadas en evidencia e identificar de forma efectiva los sectores de población que se encuentran en mayor riesgo. Sin embargo, en todo el territorio mexicano, organizaciones civiles se han posicionado en relación a la Jornada Nacional de Sana Distancia, quienes han mencionado que se deben adoptar medidas para garantizar el acceso a las mujeres a una libre de violencia durante esta crisis. También demandan asegurar que las políticas orientadas a combatir la violencia no sean descuidadas como resultado de este reajuste de las prioridades. Asimismo, existe un reporte de la violencia de género en estos tiempos de contingencia que ha ido en aumento. Previo a la implementación de las medidas de distanciamiento social, se registraron 21.727 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con la violencia contra las mujeres. Y solo 3 semanas después del inicio de la Jornada Nacional, las autoridades federales estimaban que la violencia contra las mujeres había aumentado entre un 30 y hasta un 100%. En casi 4 meses después de que se confirmara el primer caso de COVID en México, la red de refugios observó también un incremento del 5% en el ingreso de las mujeres y un 60% en los casos de asesoramiento vía telefónica, redes sociales y correo electrónico. Se estima que en México, con una población de más de 120 millones de personas, con la actual pandemia, se impactará de forma transversal una serie de problemáticas sociales, de las cuales la violencia de género es una de las más preocupantes, pues puede incrementar hasta un 92% durante esta cuarentena. Por ello, se estima que es urgente evaluar el riesgo que representa el aumento potencial de la violencia de género, especialmente el riesgo que enfrentan las mujeres que pasan largos periodos de aislamiento y confinamiento al lado de sus agresores, así como sus hijos e hijas. La emergencia del COVID ha profundizado y exacerbado las brechas de género y las desigualdades ya existentes, además de que incrementan el riesgo de sufrir violencia de millones de mujeres en nuestro país. Una herramienta importante para la protección de las mujeres contra la violencia es la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia. El objetivo de estos centros es impulsar en la agenda política la eliminación de la violencia contra las mujeres. Otras acciones que se han tomado en esta contingencia es la habilitación de líneas telefónicas alternas al 911, así como la creación y difusión en redes sociales de directorios para difundir los centros de justicia para la atención de las mujeres a nivel nacional, en los cuales se les brinda un asesoramiento jurídico, una atención psicológica, atención médica y si es necesario la canalización a refugios para que puedan estar con sus hijos e hijas. Así también buscan el empoderamiento de la mujer a fin de evitar que regresen a un ambiente tóxico y violento. Dentro de las acciones para evitar esta violencia de género durante la pandemia y de acuerdo con lo anterior mencionado, podemos abordar que esta problemática refleja la importancia de adoptar una perspectiva de género dentro de las estrategias políticas ante el combate del COVID-19, especialmente si se toma en cuenta que las cifras oficiales reflejan 2/3 de la población femenina de más de 15 años pasará el confinamiento al lado de su pareja. Por ello, es importante colocar las necesidades de las mujeres en el centro de las acciones a realizar ante esta pandemia del COVID y se sugiere que las autoridades gubernamentales realicen acciones tomando en cuenta
clasificar y tratar los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia como servicios esenciales, realizar más trabajos metodológicos para mejorar y estandarizar casi todos los tipos de mediciones de la violencia de género, así como realizar investigaciones para entender los factores de riesgo asociados con la violencia contra las mujeres y el COVID-19. Por mi parte es todo. Muchas gracias, maestra. Marcela, agradecemos nuevamente su participación. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, nuestra siguiente ponente. Les recuerdo nuevamente, la participación es de 10 minutos. Si quedan algunos elementos para abordar, podemos señalarlos en una segunda ronda, igual de 2 a 3 minutos, para ir más que nada concluyendo con cada uno de estos temas tan interesantes y pertinentes. Bueno, a continuación me gustaría presentar la síntesis curricular de la maestra María del Carmen Aguilar Vergara. La maestra María Carmen es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, Jalapa. Posteriormente cursó la maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional impartida por la Universidad Veracruzana, posgrado incluido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC. Al presente cursa el doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, posgrado con reconocimiento PNPC, desarrollando la investigación en materia de derecho de acceso a la información. A la par, se desempeña como abogada postulante y realiza trabajos de consultoría jurídica en las ciudades de Jalapa y Coatepec. Bienvenida, maestra María del Carmen Aguilar Vergara. Le vamos a ceder la palabra y bueno, adelante, maestra. Muchas gracias, doctora Karina, por la presentación. Hola a todas y todos los que nos acompañan. Trataré de hacer un resumen breve porque la ponente anterior creo que abarcó bastante bien toda la temática. Entonces, me gustaría iniciar mi exposición del día de hoy explicando qué es lo que podemos entender de forma breve sobre violencia de género, cómo podríamos contextualizarlo para posteriormente ya entrar a lo que es el tema de esta problemática durante la etapa de emergencia que actualmente estamos viviendo. Podemos entender como violencia de género aquella que sufren las mujeres por razones sexistas o basadas en su género, valga la redundancia, situados en el contexto del patriarcado que sostiene la inferioridad y subordinación de las mujeres y que no solo es reproducida por hombres, sino que también, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que también puede ser reproducida por mujeres. Normalmente cuando se desconoce un poco el tema, es común pensar que únicamente lo ejercen los hombres, lo que es la violencia de género, pero no. Por eso es la importancia de que todos nos eduquemos y estemos en constante trabajo respecto al tema para poder captar cuáles son los tipos de violencia de género o en qué momento, a lo mejor sin saberlo, podríamos estarlo ejerciendo. Esta subordinación de mujeres se refiere también a los trabajos domésticos, que era lo que la ponente anterior mencionaba durante su exposición. Los trabajos domésticos normalmente por naturaleza, así decirlo, por un prejuicio social, son asignados a la mujer. La mujer se encarga de la casa, ciertas labores como la crianza de los hijos, la atención, mantención, todo eso se da al hombre, a la pareja, cuando es una vida familiar. Entonces esto permite que el hombre, o comúnmente se ha asociado con una tarea de proveedor. Entonces, bajo este concepto es que la sociedad misma nos da una idea o nos empieza a dar unas actitudes preconcebidas sobre cómo
en razón de tu sexo, tendrías que cumplir o no cumplir con ciertas tareas. Entonces, en este ejercicio o en este análisis de las actividades, puede ser que se genere una violencia de género, sin siquiera saberlo. Algunos de los tratados internacionales que México ha firmado son la Convención de Belém do Pará, como ya se mencionaba. Esta fue suscrita por la Organización de los Estados Americanos y afirma en su artículo primero que debe entenderse por violencia de género contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. En nuestro país, esta misma definición es señalada por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces tenemos que la violencia a la mujer está presente en todos los grupos sociales, no es privativa de personas con bajos recursos, de determinada raza o de países subdesarrollados, está arraigada en todas las culturas, todas las sociedades, y esto mismo contribuye a la instauración y reproducción de estereotipos de género que en su mayoría causan y mantienen valores patriarcales en sociedades como un modelo hegemónico de masculinidad. En este sentido, la violencia contra la mujer es un instrumento universal del patriarcado para sostener los privilegios masculinos. Entonces, ya teniendo ese contexto, es que podemos entender cuál fue la preocupación de muchos activistas, de muchas personas especializadas en el tema, cuando el 30 de marzo de este año se decretó mediante acuerdo en el Diario Oficial de la Federación una emergencia por el virus COVID-19, SARS-CoV, donde se recomendaba un aislamiento voluntario a la población, con la intención de que este aislamiento voluntario pudiera evitar la propagación del virus mientras se encuentra una cura o mientras nuestros sistemas de salud encuentran la forma de hacer un control o de atacarlo, ¿no? Se hace un llamado a los habitantes del país para que permanezcan en sus casas y esto genera muchas preguntas, principalmente para todas las personas adentradas en la materia jurídica sobre dónde o hasta qué punto el Estado puede limitar los derechos de la población. Preguntas como cuáles serán los efectos, que eso es el caso de la ponencia del día de hoy, de estas medidas decretadas, si existe o existirá una vulneración de derechos humanos, qué es lo que puede hacer el Estado y el derecho frente a estos escenarios, siendo así como el Estado mexicano, al igual que muchos otros estados en el mundo, en concordancia con lo que señala la Organización Mundial de la Salud, adoptó la medida de aislamiento social voluntario, quedando en el aire todas estas preguntas y dando pues pie a varios estudios y pláticas al respecto, como la que estamos sosteniendo el día de hoy. Con esta medida de confinamiento voluntario en casa vinieron aparejadas situaciones de cambios para muchos. Las rutinas de la mayoría del país se vieron modificadas, teniendo como principal aliado para salir adelante al trabajo en casa, el home office o teletrabajo, que todos creo que hasta este momento nos ha tocado experimentar. Y esto originó también preguntas en relación a los derechos de los trabajadores, cuáles eran los límites. En muchas áreas fueron tocadas por esta pandemia, no nada más la cuestión de la salud o el derecho a la salud. Y otra de las preguntas que surgió fue precisamente ¿qué pasa con aquellas víctimas de violencia doméstica o violencia familiar que se genera pues a la privacidad del hogar y que en este caso pues van a verse obligadas de cierta forma a convivir con un posible agresor o si no es que ya es su agresor, ¿no? Y también nos dice que pues si bien el día a día de la mujer se ve plasmado con violencia de género por la cultura del país, pues resulta preocupante que esta nueva realidad puede incrementar las cifras de dicha violencia. Ahora bien, podemos encontrar que esta violencia puede alojarse en acciones de agresión, como ya lo
mencionamos anteriormente, siempre y cuando éstas cuenten con la característica de derivar de una postura de desigualdad por cuestión de género, relaciones mujer-hombre, mujer-mujer, lo que platicábamos, simplemente cuando la acción va envuelta por una cuestión en relación al sexo de la persona, es ahí donde podemos estar a la mira de una acción de violencia de género. Considerando al hombre como superior, ese es el punto también que se debe de tener en cuenta cuando estamos ante una acción de violencia de género o ante una actitud de este tipo, cuando se considera que el hombre es superior o dominante ante la mujer y se hace posible identificar pues a lo mejor una violencia o agresión física, psicológica o verbal, pero este es el punto, la diferencia, lo que hace la violencia de género contra la violencia, digamos que no está clasificada dentro de este punto, ¿no? Esta es la diferencia. Entonces, conviene, creo que ya nos ha quedado un poco claro, pero conviene señalarlo, apuntarlo en este momento, la diferencia entre género y sexo. El sexo va relacionado o depende a las características físicas y biológicas de la persona, mientras que el género es una creación social. El género va exclusivamente con lo que la sociedad a lo mejor en ese momento estima que debe de cumplir una mujer o un hombre. Entonces, volvemos al punto de relacionar las actividades con este tipo de violencia. El por qué es de preocuparse la medida de aislamiento voluntario, ¿no? El por qué la convivencia a lo mejor de 24/7 puede resultar en la maximización de este tipo de violencia. Ahora bien, platicábamos cuál es el peligro de adjudicar a hombres y mujeres estas actitudes determinadas que se pueden considerar como naturales, pues es precisamente esto, que puede desembocar en este tipo de acciones que pueden ir en escalada, o sea, no es exclusivamente agresiones físicas, no necesariamente tienen que ser golpes, como ya lo mencionaba, puede ser a lo mejor algún señalamiento verbal, alguna cuestión derivada de la expectativa que se puede tener sobre esa persona, en este caso, pues las actividades que deben de desempeñar o que se espera que desempeñen. Esto puede generar la escalada de violencia, ¿no? Continuando con esto, bueno, ya abordamos un poco lo que es la violencia doméstica y me gustaría compartir con ustedes también otros ejemplos de violencia de género de los que desgraciadamente estamos siendo parte en México actualmente. En este caso, hace unos días salió una nota bastante agresiva en relación a precisamente las videoconferencias que se estaban llevando. Hubo una videoconferencia donde estaban varios legisladores y por accidente una mujer tenía activada la cámara y se alcanzó a ver el torso desnudo de esta persona. Y pues un accidente puede pasar a cualquiera, ¿no? En este caso, pues le sucedió a una mujer que tiene la fortuna de desempeñar un cargo público como senadora de este país. Y pues la cuestión aquí o la violencia de género que podemos encontrar es que esta imagen fue tomada y fue difundida a los medios de comunicación, en redes sociales. Todo el mundo la estaba compartiendo como algo chistoso. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo, sin darnos cuenta, muchísima gente participó en una violencia de género dentro de la política hacia esta persona que al final de cuentas es una mujer, y ni siquiera lo notaron hasta que la Organización de los Estados Americanos señaló y le dijo a México, oye, tienes que investigar esto porque es una agresión, eso se cataloga como violencia de género en la política y tienes que buscar quiénes fueron los responsables y en todo caso tiene que haber consecuencias. Entonces, si ya el organismo se está pronunciando y está señalando esto, quiere decir que no es
un accidente jocoso o algo para comentar, que recuerdo que cuando sucedió las notas de la mayoría de los medios de comunicación iban en el sentido de este accidente, y pues todo eso era violencia de género o es violencia de género. Entonces volvemos al punto de que la sociedad, no exclusivamente la mexicana, pero sí estamos marcados nosotros por ese tipo de violencia hacia las mujeres. Es muy fácil que se reproduzca sin siquiera saber lo que se está haciendo o sin tener la conciencia completa de lo que está pasando. Y en otra nota un poco más desagradable, tenemos también violencia de género. En el caso de una doctora que trabajaba en el IMSS en la Ciudad de México, la habían reportado como desaparecida durante 8 días, la estuvieron buscando, estuvieron haciendo pues todo el tipo de difusión, y precisamente ayer, antier, reportó el Poder Judicial, la Fiscalía de la Ciudad de México, que su cuerpo fue hallado sin vida, y pues fue una víctima más de violencia, ¿no? Se mostraba la agresión. Entonces, esto lo menciono porque al final de cuentas, pues, es violencia contra otra mujer. No necesariamente es una violencia que se dé en el ramo doméstico, las dos que he mencionado no se dan ahí. Mi punto al mencionar esto es vislumbrar o darles un panorama más amplio de lo que puede ser la violencia. O sea, no sé si el aislamiento hace más propenso la privacidad que le puede dar al agresor de cometer algún tipo de acto violento hacia la víctima, pero no es exclusivo de ahí. O sea, sigue pasando la violencia de género, violencia contra mujeres, violencia feminicida. La situación que estamos viviendo es grave. También había datos al principio de esta pandemia donde decían que había más mujeres muertas en México por violencia que por 19. Entonces es muy importante que sigamos pendientes de todo lo que está pasando, y pues que el Estado aplique medidas. Y pues por el momento eso sería mi intervención. Estoy pendiente a lo que me indique la moderadora. Muchas gracias. Muy bien, excelente participación, maestra María del Carmen. Gracias. Bueno, vamos a pasar con la siguiente ponente. Hacemos otra vez nuevamente la participación. Vamos a seguir con la maestra María del Carmen Celis Pérez. Licenciada en Administración de Empresas Turísticas, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Notarial, alumna del doctorado en Derecho de la Universidad Veracruzana, subdirectora académica del Colegio de Veracruz. Maestra Celis, agradecemos su participación y bueno, adelante con su tema. Muy buenos días, mi nombre es María del Carmen Celis Pérez. Agradezco profundamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana que preside espléndidamente la doctora Petra Armenta Ramírez, y agradezco también a los organizadores de este evento. Es un verdadero honor para mí estar en esta mesa virtual y el tema que abordaré es relativo al impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en materia de violencia de género. Sin duda alguna, la violencia de género es un problema muy serio en Veracruz y en México. Particularmente en nuestro estado tenemos vigente 2 alertas. La primera es el agravio comparado en relación a los delitos de aborto, y la segunda a la alza que han tenido los feminicidios que se han suscitado en nuestra entidad, siendo la violencia feminicida la forma más agresiva de este tipo de comportamientos en detrimento a la integridad de las mujeres. Si el problema ya de suyo resulta sumamente grave y los índices de violencia de género contra las mujeres parecen ir a la alza, aunado a esto, la pandemia por coronavirus ha agudizado el problema. En esta cuestión podemos determinar que el aislamiento social, el confinamiento, paradójicamente,
han generado el incremento de índices de violencia en las diferentes vertientes. Pero, ¿por qué ha ocurrido esto? A nivel nacional, de acuerdo con el secretario ejecutivo, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual se han incrementado, como son el abuso, acoso, hostigamiento social, violación, han aumentado, y de las investigaciones iniciadas de 5.239 carpetas en el mes de enero y febrero, pasaron a 5.786 para el mes de marzo. En general, el número de víctimas mujeres aumentó. Durante el primer mes del confinamiento, en delitos como lesiones dolosas, extorsión, corrupción de menores y trata de personas. El número de llamadas a emergencia 911, exclusivamente por violencia contra mujeres, se disparó durante la contingencia, de pasar de 21.727 llamadas en febrero a 26.171 en marzo de 2020. Veracruz ha sido una creciente violencia doméstica la que se ha generalizado en el mes de marzo, que provocó 70 agresiones físicas contra mujeres, de las cuales 9 de ellas fueron feminicidios, para sumar 25 delitos en lo que va del 2020. Durante el primer trimestre del 2020, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hubo 105.356 denuncias por violencia familiar, de los cuales 164 fueron feminicidios, 16 de estos cometidos en nuestro estado. Y el número de actos lesivos intrafamiliares ascendió a 5.942, es decir, de enero a febrero el feminicidio ha incrementado en un 4.3% y la violencia de pareja en un 1.39%. En marzo, según el corte más reciente en el ámbito nacional, hubo 76 feminicidios, de los cuales 9 se registraron en Veracruz. Con lo que va de este primer trimestre, esta entidad acumuló ya 25 de estos delitos. 4 se registraron en enero y 12 en febrero y 9 en marzo. En solo un mes hubo 949 delitos contra la familia en Veracruz, hasta alcanzar 3.109 en el primer trimestre. Su desglose en los 31 días de marzo fue de 673 delitos de violencia familiar, 93 de violencia de género en todas sus modalidades, 92 por incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar y otros 91 contra la familia. Los expertos han determinado algunas causas que han incrementado este tipo de violencia contra las mujeres en estos tiempos de pandemia. En muchos de los casos obedece a que las mujeres ocupaban el tiempo de salir de sus casas para aislarse de sus agresores, cosa que no es muy favorable debido a lo que paradójicamente para cumplir con las normas de no contaminarse con lo que es el coronavirus, pues tenemos que permanecer en casa. En otros de los casos se debe al estrés, la falta de empleo, los problemas económicos, las discusiones entre pareja y familias, pues culminan en agresiones contra las mujeres, que indudablemente pues la fuerza natural del hombre se impone. Otra posible causa puede ver con el uso excesivo de las tecnologías, en las cuales ya sea como distracción o como medio de trabajo, es una vía alternativa que propicia y evidencia cuestiones de infidelidad, de desinterés sentimental u otras alternativas amorosas y por internet. Con independencia de la causa, si son una o todas las anteriores, la realidad es que el problema subsiste y bien debemos de atender y tomar medidas al respecto.
sería sumamente inviable toda vez que el problema es multifactorial. Es decir, tenemos que hacer equipo. Por parte del Estado es imprescindible implementar políticas públicas urgentes para paliar los índices y prevenir la violencia contra las mujeres. Para finalizar, expreso algunas de las medidas que pueden tomar y unas que se han tomado e implementado en Veracruz. Implementar en Veracruz un botón de pánico en caso de violencia contra las mujeres, como se hizo en la Ciudad de México. Esto es una medida con un geolocalizador de 2 botones. El primero lanza la alerta, que es recibida por los operadores del C5, y el segundo es llamar a un contacto de emergencia, podría ser un familiar o un conocido de confianza. Perfeccionar y difundir el APA Mujer Alerta, que aún sigue siendo para un círculo muy reducido porque depende del acceso a Internet o los datos que se tengan para que sea sumamente útil. Reformar el programa que se ha implementado en otros estados relacionados con el concepto de vecino vigilante, es decir, en el momento en que el vecino se percate de alguna situación que de forma semidirecta se vea que es alguna agresión contra las mujeres, pues se actúe en grupo de inmediato. Con estas y otras acciones, mediante un binomio de sociedad y gobierno, y derivado de una especial atención a esta problemática, se podrá contribuir y mermar los índices crecientes de violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia. De esta manera, concluyo mi intervención y podemos también mencionar en este sentido otras alternativas que tomó en la semana pasada el Congreso, que es el código, las reformas al Código Civil, implementando medidas de familiares contra precisamente la violencia de género. De esta manera concluyo mi intervención y agradezco profundamente la invitación y mi reconocimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la importancia que le han dado a la difusión de estos temas. Sin duda es tiempo de reflexión, es tiempo de poner un granito de arena. Sabemos que la cultura de contrarrestar la violencia de género se ha dado en las instituciones públicas a través del Día Naranja, de resaltar los valores hacia la mujer, pero también es una responsabilidad como ciudadanos inculcar en las nuevas generaciones estos nuevos valores, estas nuevas formas de convivencia, de respeto y de igualdad. Muchas gracias. Excelente participación de parte de la maestra María del Carmen Celis Pérez. Agradecemos la participación y vamos a proceder con el siguiente tema. Maestra Olivia del Carmen Chávez Uscanga. Voy a permitirme tratar de resumir la síntesis, su currículum. Es un poco largo, pero bueno, la maestra Olivia del Carmen es doctoranda en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, certificada en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario por la Universidad de Washington College of Law, Estados Unidos, maestra en Derechos Humanos y Justicia Constitucional
de la Universidad Veracruzana, aprobada por unanimidad, comisión honorífica, licenciada en Derecho por el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, titulación por excelencia académica. Se ha desempeñado como auxiliar del equipo de asesores de las comisiones permanentes de desarrollo social, humano y regional, Hacienda Municipal y Vigilancia en la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, asistente administrativa del posgrado en el Sistema de Enseñanza Abierta, igual de la Universidad Veracruzana, becaria de investigación del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, adscrita a la Coordinación Académica Regional del CEA Veracruz de la Universidad Veracruzana. Actualmente desempeña los cargos de coordinadora de grupos de aprendizaje en el programa de formación de académicos de la Universidad Veracruzana, apoyo jurídico en la Clínica de Litigio Estratégico y Ayuda a Refugiados de la Universidad Veracruzana. Demos la bienvenida a la maestra Olivia. Maestra. Muchas gracias, doctora. Adelante, procedemos a su participación. Le agradezco mucho. Bueno, el tema que nos ocupa, como ya han planteado mis compañeras, es respecto al derecho frente a la maximización de la violencia de género producida durante la emergencia sanitaria de COVID-19. El tema que voy a abordar específicamente es la violencia de género en el confinamiento. Bueno, la violencia basada en género es un término que se utiliza para describir los actos que son perjudiciales y se perpetran en contra de una persona sobre la base de diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Esto sabemos, y como ya han mencionado, no únicamente la violencia basada en género es contra las mujeres, sino que también se da para los hombres, niños, etcétera. Pero históricamente, y a fin de ver reflejadas las cifras que tenemos en México y el mundo, este término se utiliza principalmente como una forma de poner en un foco rojo, en relieve o en una cuestión de exponenciar la vulnerabilidad que las mujeres y las niñas sufren en las distintas formas de violencia. Esto en todos los ámbitos de su vida. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como un resultado algún tipo de daño físico, sexual, psicológico contra la mujer, incluidos dentro de este punto las amenazas de tales actos. No únicamente vamos a encontrar que existe violencia de género cuando se perpetra algún acto, algún tipo de violación, sino con el simple hecho de realizar este tipo de amenazas, coacción para la privación arbitraria de la libertad. Ya con esto se da por cumplido este tipo de violencia. Esto puede ser en el ámbito público o privado. Desafortunadamente, para el particular, bueno, existen diversos ejemplos de violencia de género. Estos en todos los países del mundo, se da en todas las culturas y pueden ser algunos ejemplos como el aborto selectivo por razones de género, la explotación, el abuso sexual, el matrimonio infantil, la mutilación o ablación genital femenina, el acoso sexual, la violencia doméstica o íntima, la privación de la herencia o de los bienes, entre muchas otras. Un aspecto que es relevante recalcar en este ámbito es que la violencia de género contra las mujeres y contra las niñas es esta violencia que se utiliza en las culturas de a las mujeres a una vida libre de violencia, establece diversos conceptos para los tipos o definir los tipos y modalidades que existen de violencia contra las mujeres. He retomado por aquí de parte de esta ley y conceptualiza la violencia psicológica como cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica de una persona, la violencia física, la violencia patrimonial, violencia económica y violencia sexual. Derivado de esto, existen diversas modalidades o formas en las cuales se pueden llevar a cabo estos tipos de violencia. Estas modalidades son en violencia familiar, violencia laboral y docente,
violencia en la comunidad, violencia institucional y violencia política. Relacionado con todos estos rubros, ya que los tenemos conceptualizados, son impresionantes las cifras que nosotros encontramos y que nos reflejan la violencia de género que existe en nuestro país, también en el mundo, las cuales se presentan en todos estos tipos de violencia, además de las modalidades abordadas. Por ejemplo, estas cifras que voy a mencionar son pre-COVID, no estamos hablando aún del confinamiento, posterior a ello lo abordaremos. De 2015, que fue noviembre de 2015, a noviembre de 2019 sumaron 3.578 feminicidios a nivel nacional. Solo de octubre de 2019 se registraron 833 casos, esto de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Ciudad de México acumuló 231 feminicidios en los últimos 5 años, hasta 2019. 50 de ellos fueron cometidos en los primeros 9 meses de 2019. Además de ello, hasta este año, Veracruz se determinó como el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad, al registrar 153 víctimas de feminicidio de enero a octubre de 2019. Seguido de ello, se encuentra en esta gravedad el Estado de México con 95 casos en el mismo periodo, de acuerdo al Secretario Ejecutivo. Además de ello, las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud indican que alrededor de 1 de cada 3 mujeres, un 35% en el mundo, ha sufrido violencia física y o sexual de la pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Estas cifras se incrementan cuando es en México porque ya no hablamos de 1 de cada 3 mujeres, sino que hablamos de 6 de cada 10 mujeres. La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja en todo el mundo. Casi 1/3 de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido de alguna forma algún tipo de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de la vida. Un 38% de asesinatos de mujeres que se producen en todo el mundo son cometidos específicamente por su pareja masculina. Se supone la persona con la que deberías convivir y debería ser un apoyo y un refugio, ¿no? Bueno, termina siendo lo contrario en este porcentaje de casos. Aunado a lo anterior, abocándonos ya en la parte de violencia de género en el confinamiento, sabemos que las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales siempre ponen a las mujeres y a las niñas en un mayor riesgo de violencia, incrementando o exponenciando los porcentajes que ya hemos abordado. La actual crisis de COVID-19 no es una excepción. Nos encontramos en una situación crítica en el mundo debido a esta emergencia sanitaria y en tal sentido es fundamental que nosotros acatemos las indicaciones que las autoridades sanitarias nos han brindado con el objetivo de preservar nuestra salud, por supuesto la vida, así como reducir el impacto de esta emergencia sanitaria en nuestras naciones. Nosotros tenemos esta obligación de guardar sana distancia, del confinamiento social, es de vital importancia, pero al mismo tiempo de querer preservar la salud y nuestra vida, existen sectores de la población, mujeres y niñas en este caso, que se encuentran siendo vulneradas en sus derechos humanos. Esto ha reflejado un incremento mundial de la violencia doméstica. Se ha incrementado el número de denuncias por la comisión de delitos que implican diversas modalidades y tipos de violencia de género contra las mujeres. Asimismo, se han incrementado las llamadas de auxilio provenientes de mujeres que han sido violentadas en sus hogares, que es el lugar donde se supone deberían sentirse más seguras y sin ningún tipo de peligro, pero no lo es. A medida de que los países han ido aplicando esas medidas de contención que se han ordenado, se han identificado cifras preocupantes. Las líneas de ayuda han registrado, las líneas de ayuda que se establecen en cada uno de los países para apoyar psicológicamente, jurídicamente o maneras de trabajo social o asesoría de algún otro tipo para apoyo a las mujeres, son las que han reflejado incrementos en los llamados. Colombia reflejó un 91% de aumento, 60% Australia, 30% Chipre, 20% en Estados Unidos de América
y en México reflejamos un 40% de incremento. En México, solo la violencia de género en todas sus modalidades aumentó en delitos, aquí vamos a poner un punto, de 147 a 295 en marzo de 2020 con respecto a una comparación del mismo mes, marzo, pero 2019, un año antes, el doble. Las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer aumentaron un 60.7% en este mismo mes, marzo de 2020, respecto al mismo mes del año anterior. En los incidentes registrados en las llamadas de emergencia al 911, se registró aumento en los reportes por acoso o hostigamiento, un 66.7%, abuso sexual, un 28.2%, violación, 15.8%, y violencia familiar, 14.6%. El número de presuntas víctimas, mujeres de homicidio doloso, corrupción de menores, trata y de extorsión, han registrado incrementos en marzo de 2020, que son cuando más o menos empezó con mayor medida a iniciar las medidas de contingencia para o respecto de el COVID-19, en comparación con el mismo mes de 2019. Según el último informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia familiar y la violencia de género en todas sus modalidades registraron incrementos de 23.4 y de 100% respectivamente. Asimismo, el programa de Línea Mujeres, este programa de Línea Mujeres de Ciudad de México se encarga de brindar asesoría gratuita sobre programas y acciones de gobierno respecto a atención a mujeres víctimas de violencia, ayuda a contención emocional, asesoría jurídica, psicológica, entre otras. Y este programa ha informado que se han identificado un incremento en las llamadas recibidas y catalogadas como violencia de género en los meses de febrero, marzo y abril. Tan solo en marzo se recibieron 303% más de llamadas que en marzo de 2018 y 191% más que en marzo de 2019. Estamos hablando de cifras que se duplican, que se triplican y no paramos ahí. Yéndonos a nuestra entidad, en Veracruz, se mantuvo como la quinta entidad del país en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar, ya que el primer cuatrimestre del año sumó 13.382 reportes, de los cuales 3.571 corresponden al mes de abril. Mientras que el boletín epidemiológico de la semana 15 de la Secretaría de Salud registró 1.077 casos de violencia intrafamiliar en el estado. En los municipios en los que hubo mayor incidencia por este tipo de violencia fueron Veracruz, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Jalapa, Orizaba, Tlapacoyan y Coatzacoalcos, sumando aquí un total de 320 denuncias según los datos del mes de febrero del semáforo delictivo de Veracruz. A todo esto, observando la situación nacional y después global en el que originalmente nos encontramos de violencia, que es extremadamente alta y que los índices no han bajado, al contrario, se han incrementado ahora con esta emergencia sanitaria de COVID-19, a pesar de que existen medidas de protección, que sabemos que en México y en especial en Veracruz tenemos alerta de violencia de género, por violencia feminicida, por agravio comparado, y a través de esta se ha tratado de implementar mayor número de medidas de protección para las mujeres. Los institutos municipales de las mujeres también brindan apoyo ahora por el confinamiento, por vía telefónica nada más. Existen líneas de ayuda, tenemos una aplicación que podemos descargar en el teléfono, Mujer Alerta también, donde podemos encontrar información sobre violencia de género, podemos encontrar lineamientos, el violentómetro, que es muy importante aquí para identificar. Pese a todo esto, no ha sido contenido esta situación y se ha considerado coloquialmente también como una segunda pandemia, ¿no? COVID y pandemia de violencia contra las mujeres. Y ya para terminar, son muy importantes realizar acciones adicionales para contrarrestar esta situación y, por ejemplo, en el particular, la Organización de Naciones Unidas ha referido que es desafortunada la situación en la que nos encontramos en el mundo respecto a violencia, por lo cual se deben incrementar los apoyos y recursos económicos, inversiones para la sociedad civil, para los refugios
le llaman refugios o lugares de acogida, los cuales mencionan deberán ser considerados como servicios esenciales a efecto de, guardando todas las medidas de precaución y las medidas sanitarias existentes, pueda aquí seguir apoyando a las mujeres. Asimismo, también han identificado que deben agregar medidas externas, esto llamados de auxilio o de ayuda en lugares donde las mujeres pueden acceder fácilmente o fácilmente cuando ellas se deslindan de su hogar en donde sufren violencia o se deslindan del agresor, que puede ser en algún supermercado o en alguna farmacia. Entonces, tratar de implementar medidas adicionales. Por mi parte sería todo, me he pasado un poquito del tiempo y les agradezco mucho. Muy bien, muchas gracias, maestra Olivia. Agradecemos nuevamente, ¿no?, la participación. Vamos a continuar con los ponentes. A continuación, vamos a darle la palabra a la maestra Mari Carmen Gómez Santiago, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, con desempeño de evaluación Ceneval, maestra en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la UB, aprobada por unanimidad con mención honorífica, alumna del doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, se ha desempeñado como prestadora de servicio social en la coordinación jurídica del Instituto Municipal de la Mujer de Jalapa, auxiliar jurídico de la Primera Junta Distrital Ejecutiva del INE, con sede en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral de la ciudad Ixtepec, Oaxaca, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Demos la bienvenida a la maestra Mari Carmen González. Le damos la palabra. Adelante, maestra. Buenos días. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias por la oportunidad de participar en esta mesa de análisis que se realiza con la anuencia de la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Petra Armenta Ramírez, asimismo al doctor Saúl Cortés Viveros y al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara por coordinar este evento, a nuestra distinguida moderadora, la doctora Karina Noemí Martínez Mesa, así como a los distinguidos ponentes con los que tengo la oportunidad de compartir la experiencia. A todos ellos, muchas gracias y sin más, continúo. Lo que vamos a tratar en esta mesa de análisis es una reflexión acerca de las medidas adoptadas para el acceso a una vida libre de violencia en México frente a la pandemia por coronavirus. Desde esta perspectiva, las líneas que se seguirán o los puntos que se van a tratar son el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, las obligaciones del Estado mexicano durante la pandemia para garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, las principales medidas adoptadas en México para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la importancia de la efectividad de estas medidas. Sin más preámbulo, es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la violencia contra las mujeres constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Se indicó también que las cifras recientes de la prevalencia mundial señalan que alrededor de 1 de cada 3 mujeres, o sea, el 35% de las mujeres que habitan el planeta Tierra, han sufrido violencia física o sexual en tiempos actuales. Bajo estos términos, en el plano internacional se han suscrito diferentes tratados. En el caso de América, los principales son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en donde desarrollan
el derecho humano, todos los derechos humanos de las mujeres y en específico el derecho humano de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Esto en el contexto de las Américas, del continente americano, sobre todo América Latina, región que se caracteriza por altos índices de violencia generalizada y especialmente violencia por razones de género, de raza o etnia, así como la persistencia de flagelos tales como la corrupción y la impunidad. En este contexto, la pandemia supone desafíos aún mayores para los estados de las Américas, tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas que permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resulten urgentes y necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones, acordes al derecho internacional de los derechos humanos. Todo esto derivado de la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego, entonces, es importante distinguir en este punto que el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia consiste en vivir libre de cualquier acción o conducta basada en su género que le cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, como se ha venido diciendo a lo largo de esta mesa de análisis. No obstante, lo que se quiere destacar en la presente participación es la garantía de que este derecho implica, en la cual el Estado debe adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, con medidas legislativas para modificar prácticas jurídicas que respalden la persistencia y tolerancia de violencia, además de acceso efectivo a procedimientos legales justos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1, 17, 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 5, 7, incisos E y F de la Convención Belén do Pará. En este contexto, se distingue que existe un amplio marco normativo que respalda el derecho humano de acceso a una vida libre de violencia, así como diversas políticas públicas ya implementadas, institutos o instituciones ya puestas en marcha para combatir este problema que aqueja a toda la población mundial. Y bueno, sobre todo el caso de las mujeres, que representan el 50% de la población mundial y por supuesto las víctimas indirectas como son los niños, adolescentes, las niñas y la familia en sí. Sin embargo, aquí vamos a hablar de un tema excepcional que es la pandemia por COVID-19, en donde el Estado mexicano, así como los diversos estados que conforman el mundo, deben adoptar medidas extraordinarias. En el caso de México, sobre todo porque se ha dado un incremento de los casos de violencia, como bien se ha señalado anteriormente. Y bueno, las medidas adoptadas que se plantearon en esta pandemia fueron las políticas para prevenir eficazmente el contagio, así como medidas de seguridad social y el acceso a sistemas de salud pública que facilitan el diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible, a fin de brindar a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad la atención integral a la salud física y mental sin discriminación. Sobre todo estas medidas, en acuerdo a la resolución 1/2020 antecitada, emitida de manera orientadora por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera también que el trabajo de las mujeres durante esta pandemia se ha duplicado o triplicado por el papel que ellas juegan dentro del hogar, haciendo las tareas domésticas e incluso atendiendo a las personas que tienen que llevar la enfermedad en confinamiento. Y bueno, por eso dice que va a haber una mayor comprensión por parte del Estado acerca de esta situación e implementar las medidas apropiadas y también, claro, por el fenómeno de violencia contra las mujeres que se ha incrementado durante estos días. Las medidas que se pueden visualizar, bueno, no se ha escrito como una guía, un protocolo, algo así que contenga todas esas acciones que se deben desarrollar. Sin embargo, podemos distinguirlas de un lugar de otro
Por ejemplo, las fiscalías mantienen sus guardias y ya fue avanzada la pandemia o el confinamiento que suspendieron los plazos y términos, y todas las denuncias que se tengan en esta materia de violencia contra las mujeres pues se siguen recibiendo, así como el seguimiento por parte de organismos como las comisiones de derechos humanos y bueno, los institutos de violencia contra las mujeres o institutos de las mujeres en general tienen una participación activa durante esta pandemia. Es importante destacar que aunque siguen trabajando, muchas veces los medios para llegar a ellos no son los suficientes y son cosas que hay que distinguir. Sin duda, no estamos quizá preparados o es la primera vez que tenemos estas situaciones en nuestras manos, pero sí es importante que se cree un precedente acerca de las deficiencias que se están teniendo durante esta pandemia para que se vaya subsanando a lo largo de la misma, no esperar a que llegue otra pandemia para subsanarlas, sino ir subsanando, trabajando consecuentemente y todo ello con apego a los márgenes interamericanos de protección de derechos humanos. Sin más por mi parte, y dicho, me parece todo de manera muy completa en el tema, quedo abierta a sus preguntas y me dio mucho gusto participar y platicar con ustedes y un saludo cordial. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación de la maestra Mari Carmen Gómez Santiago. A continuación vamos con el siguiente ponente. Vamos a dar la bienvenida al maestro Raimundo Pérez Hernández. El maestro Raimundo Pérez Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Procesal Penal y Criminología por el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado, oficial secretario en diversas agencias del Ministerio Público en Jalapa, agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEBIMTRA, y actualmente abogado postulante. Vamos a darle la bienvenida al maestro Raimundo. Le damos la palabra, maestro. Muchas gracias. Adelante. Estar aquí en esta mesa de debate, componiendo el panel con tan destacadas compañeras y compañeros de la primera y la segunda generación del doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Antes de abordar el tema, quiero agradecer a la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Petra Armenta, por la atenta invitación y la coordinación en compañía de los doctores para tan magnífico evento. También quiero agradecer al auditorio por estar atentos a estos eventos y los subsecuentes. El tema que hoy vamos a abordar es un tema de suma importancia. Quiero primero mencionar que no es un fenómeno nuevo. Su reconocimiento y su visualización, si lo es, ha pasado de ser una cuestión privada a un problema social, a algo público. Ha captado el interés jurídico y hoy en día forma parte de la agenda política. Es un problema social que ha sido de interés para la ONU, para los gobiernos, para ONGs, para los activistas, para los defensores de derechos humanos, para académicos y para la sociedad en general. Los avances en materia de género se han logrado no solamente de leyes con su creación y su modificación, sino también con los cambios de cultura. Desgraciadamente, el problema de la violencia de género se debe principalmente a un problema cultural, y ese cambio de cultura, ese avance, ha permitido visualizar ciertos usos y costumbres que anteriormente se notaban como cosas normales o se veían como normalidad, como formas de violencia. Y no me refiero a la violencia tradicional, que es la violencia física o la psicológica,
ni la violencia que ocurre en el seno del hogar, sino además se ha podido visualizar nuevos tipos de violencia como es la económica, la patrimonial, la obstétrica, la política, la institucional, la laboral y la que ocurre también en la escuela. El concepto empezó a tener significación jurídica en los años 90. Hubo 4 eventos que significaron el inicio de esta problemática para captar el interés jurídico a través de la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993. A finales de ese mismo año se llevó a cabo la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al año siguiente, en el 94, se celebró la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Al año siguiente, en el 95, fue en Beijing donde se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Mujeres. Fue en la segunda de estos eventos donde se llegó a definir la violencia de género. Y a las compañeras panelistas que me antecedieron lo mencionaron y más o menos voy a tratar de abordarlo otra vez. La violencia de género lo definieron como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o que pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento, ya sea físico, ya sea sexual o psicológico, hacia la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. A partir de esa definición es que se ha logrado visualizar de una mejor manera el problema, planteándose objetivos más claros, más especializados y encaminados para erradicarla en todas sus formas. La dinámica, por otro lado, de los derechos humanos ha traído transformaciones a la forma tradicional de visualizar los problemas jurídicos. La violencia de género actualmente es un problema jurídico que ocupa a todos, pero no es exclusivo de él. La violencia de género en el ámbito del derecho se encuentra presente en diversas áreas, principalmente en el área penal, en la electoral, en la civil y en la laboral. La forma en que tradicionalmente se clasifica el derecho, separándolo y dividiéndolo en área pública, en área privada y así sucesivamente, ha constituido un obstáculo para brindar soluciones reales a los problemas, pues el fenómeno de la violencia de género es multicausal y requiere de un multienfoque, un tratamiento multidisciplinario y no solamente o exclusivo de un área del derecho. Situándonos en la parte actual de la magnificación de la violencia de género en esta etapa de confinamiento, el 10 de abril del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó una resolución, que es la número 1 del 2020, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, donde hace una recomendación a los países de América para que tomen las medidas concernientes para salvaguardar de forma rápida y eficiente los derechos humanos de las mujeres en contra de la violencia de género, poniéndole especial atención a la violencia intrafamiliar y a la violencia sexual en esta etapa. En ese sentido, las compañeras también manifestaron diversas acciones que las agendas políticas están haciendo para tratar de erradicarla lo mejor que se pueda en esta etapa. Sin embargo, bueno, yo voy a hablar respecto del derecho penal, el papel que juega en ese sentido como una medida de apoyo o una medida que puede dar una solución de manera rápida a la víctima.
En el Código Nacional de Procedimientos Penales existen las medidas de protección a la víctima, se encuentran tipificadas en el artículo 137 del Código Nacional. Estas medidas de protección a la víctima cumplen con esa recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que se puede brindar a las víctimas de esta violencia y a sus descendientes atenciones rápidas para evitar que sigan siendo, que pueda magnificarse un problema que pudiera empezar con una violencia verbal y que pueda encaminar a una violencia más alta en la escala del violentómetro. Las medidas de protección van desde la separación inmediata del domicilio por parte del agresor, la prohibición del acercamiento, la prohibición de la comunicación hacia la víctima, el traslado de la víctima, lo ofendido y sus descendientes a refugios o albergues temporales, hasta la vigilancia por parte de la autoridad y el retorno de la víctima a su domicilio. Es importante en este sentido que las autoridades encargadas de administrar y de procurar la justicia hagan un uso adecuado, pertinente, oportuno, que garanticen a la víctima salvaguardar sus intereses. Como yo decía, no solamente los intereses de la persona directamente ofendida, sino también de sus descendientes, ¿no? Porque sabemos que la violencia, por ejemplo, doméstica, que en este caso es la que más se está presentando, debido al confinamiento que está de la víctima con su mismo agresor, puede significar el hecho de que pues se necesita tomar acciones prontas. En ese sentido, el derecho penal, a través de las medidas de protección a la víctima, les brinda esa oportunidad, siempre y cuando las autoridades lo hagan de una manera pronta, oportuna y eficiente. Por mi parte, es todo de momento. Agradecemos la participación del maestro Raimundo. Vamos a continuar con los siguientes ponentes. Nuestra siguiente ponente es la maestra Maribel Pozos Alarcón. Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa y maestra en Derecho Judicial por el Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Inició su trayectoria profesional en el año 2004 en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, donde se desempeñó como auxiliar, actuaria judicial, secretaria proyectista de diversos juzgados de primera instancia y como secretaria de estudio y cuenta de la Sexta Sala. Fungió como secretaria de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral de Veracruz y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le damos la bienvenida, maestra Maribel, y bueno, adelante con su participación. Y les recordamos que son 10 minutos, y bueno, vamos a tener una segunda ronda para continuar con las conclusiones. Adelante, maestra. Gracias, doctora Karina. La economía feminista es una corriente del pensamiento heterodoxo que se preocupa por visibilizar las dimensiones de género de la dinámica económica y sus implicaciones en la vida de las mujeres. Antes de continuar con mi tema, quiero agradecer a las personas que hicieron posible la realización de este foro. A la doctora Petra Armenta, nuestra directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, al doctor Saúl, a la doctora Karina, a nuestro amigo Juan José Rivera Castellanos, así como a las ponentes, mis amigas y compañeras del doctorado que hoy nos acompañan. Hoy lo que quiero compartirles son unas reflexiones acerca de cómo el aislamiento originado por el coronavirus ha cambiado la vida de las mujeres. Pues muchas profesionistas que ya ejercían en el ámbito público, a raíz de esto se vieron obligadas a regresar y permanecer en sus hogares.
pues como saben, en algunos hogares decidieron prescindir de las personas que realizaban estas labores al interior de las casas. La doctora Juliana Franzoni afirma que la crisis asociada al coronavirus genera el congelamiento de la economía monetaria y la sobreexigencia de la economía no monetaria y doméstica. Visto de este modo, la pandemia podría resentirse más en la igualdad de género, ya que a partir de este aislamiento, la mayoría de las mujeres que desarrollaban un trabajo remunerado fuera del hogar son obligadas, como dije, a permanecer en sus casas y realizar actividades domésticas, es decir, los trabajos de cuidado. Ahora, ¿qué efectos podría tener ese confinamiento en la vida de las mujeres? En la mayoría de los casos, arrojar la doble o triple jornada de trabajo a ellas únicamente. La primera, el teletrabajo, el continuar desde casa vía remota, ejerciendo sus funciones que hacían en las oficinas, muchas de las ocasiones con los hijos a un lado. La segunda, los trabajos de cuidado, que implican cocinar, limpiar, salir a hacer compras, salir a hacer pagos de servicios, entre otros. La tercera jornada, que es los cuidados directos que se proporcionan a los hijos, que en esta ocasión y a raíz del coronavirus implican estar al pendiente de que los niños tomen su educación de manera vía virtual, es decir, que el Internet esté en óptimas condiciones, con el seguimiento adecuado de sus tareas y de los trabajos que tienen que entregar a los maestros. Este panorama podría complicarse todavía más si en casa se tienen adultos mayores a los que hay que proporcionar cuidados especiales. Como sabemos, el trabajo de los cuidados o el trabajo no remunerado está feminizado. Y en que alguno de ustedes podría decirme que no es así, porque sé que ustedes son de los que colaboran en casa. Honestamente, ¿quién podría afirmarme que por lo menos alguna vez en su vida han contratado a un hombre para que limpie su casa? No serían muchos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si un día las mujeres decidiéramos dejar de lado las labores de la casa? Algo así como el paro del pasado 9 de marzo. Pero en esta ocasión no dejaríamos de asistir a nuestro trabajo remunerado, que hacemos en las oficinas o en los comercios, sino que dejaríamos de hacer los trabajos de cuidado, que ya sabemos que son limpiar, cocinar, planchar, compras, entre otros. Seguramente que muchos hombres estarían sintiéndose como Diego Schwenning, el de Timbiriche, con su canción Soy un desastre, que no sabemos si se la dedica a su mamá, a su pareja o a la persona que le ayudaba en casa para hacer las actividades domésticas. Lo que sí estoy segura es que no se la dedicaba a un hombre. Pero, ¿qué escenarios podrían presentarse si realmente los hombres tuvieran que encargarse de realizar por sí mismos esas necesidades que les son indispensables para salir a la calle y ser personas productivas? Esas que les garantizan un clima de confort en sus hogares cuando regresan de generar la riqueza fuera de él. Algunos, los de estatus medio a alto, podrían contratar a otras personas que los hagan por ellos. Pero esas personas están cobrando entre 200 a 400 pesos diarios. No muchos podrían optar por esta opción. Algunos otros tendrían que hacerse cargo de esas actividades por sí mismos. Pero ¿cuántas horas podría implicar de su vida realizar esas actividades? En un cálculo aproximado entre ir a la compra, regresar a cocinar y limpiar después de la comida, podría implicar 5 horas. El lavar su ropa y el planchar, 3 horas. El salir a la calle para realizar los pagos de internet, gas, luz, agua, entre otros, aproximadamente otras 4 horas. En fin, que aproximadamente en su día a día tendrían que invertir 6 horas en realizar estos trabajos de cuidado para que sus necesidades básicas estuvieran satisfechas, lo que sin duda generaría un gran problema en la riqueza de una nación.
pues no olviden que estamos hablando de las personas que generan ingresos de un trabajo remunerado que está impactando en una economía nacional. Es decir, aquellos que aportan al capitalismo. Esos escenarios podrían considerarse impensables si lo que preocupa una nación únicamente es el crecimiento económico. Por eso se consideró durante siglos que era mejor opción que las mujeres realizaran esos trabajos. Eso anula toda posibilidad de crecimiento, sobre todo para las mujeres, que ya lograron obtener un lugar en el ámbito público. Y si bien es cierto, el derecho se ha encargado de garantizar un lugar para la mujer en el ámbito público, mediante leyes que han establecido acciones afirmativas para garantizar el principio de paridad en las entidades de gobierno, sobre todo, se ha olvidado de verificar qué está sucediendo en los domicilios. ¿Qué está pasando cuando las mujeres regresan de la jornada laboral a sus hogares? Yo los invito a observar qué hace una pareja heterosexual cuando regresa después de una larga jornada de trabajo a su casa. Incluso también vean qué tienen que hacer antes para salir dispuestos a trabajar fuera de su casa. Según los datos del informe de la Organización Mundial de la Salud de 2018, ha concluido que la mujer hace el 72.2% de los trabajos de cuidado y que destina 3.2 veces más su tiempo a esos trabajos en comparación con el hombre. Por ello, considero que debe ponerse especial atención en este tipo de problemáticas y que las autoridades deben decretar políticas públicas para garantizar que las mujeres vivan en igualdad de trato con los hombres. ¿Y cómo podría ser eso? ¿Cómo podría hacerse algo así? Pues precisamente estableciendo políticas públicas que ayuden a las personas con sus trabajos de cuidado. Un ejemplo de eso son las guarderías, que desafortunadamente, como sabemos, en nuestro país son proyectos que han quedado cancelados. Sin embargo, no todo es fatalidad en este confinamiento. En algunos hogares se ha dado un fenómeno positivo para alcanzar la igualdad. Algunos hombres han visibilizado esta problemática y han desenmascarado los trabajos de cuidado y otorgado su valor en su justa dimensión. Durante los últimos meses de quédate en casa, algunos hombres empezaron a observar las tareas que hacen dentro del hogar las mujeres para que tanto ellos como los hijos y algunas veces hasta los abuelos puedan gozar de un hogar cómodo, ordenado, limpio, vestir ropa limpia y planchada y tener en su mesa 3 veces al día comida caliente. Algunos solo han sido testigos indolentes, pero otros han tomado conciencia de que son parte de un equipo y que no pueden permanecer al margen de esto. Es decir, le han entrado a la parte de este trabajo que les corresponde, ya que no existe una justificación razonable que sustente el hecho de que las personas del sexo femenino tengan que hacerse cargo de esas actividades que les generan confort al sexo masculino. En esta pandemia quedaron en evidencia las horas que una mujer tiene que dedicar a los trabajos de cuidado para el bienestar de su pareja y de su familia, que bien podrían emplearse en leer un libro, en tomar un curso, en aprender un idioma nuevo, en hacer actividades deportivas, en fin, podría hasta irse con los colegas a tomar una cerveza. Sin embargo, eso no podría ser, porque si la mujer destina esas 6 horas que le quedan después de la jornada laboral a ese tipo de actividades tendentes a profesionalizarse más, su pareja y su familia vivirían en un desastre, como la canción, más o menos. ¿Y qué diría la sociedad? Las culparía por no estar ejerciendo su rol de buena esposa y madre. Sin duda que eso no está ayudando a que la mujer pueda tener un
una vida en igualdad con los hombres. Para concluir mi participación, invito a las personas que nos ven que reflexionen sobre lo siguiente. El coronavirus visibilizó lo que fue invisible durante mucho tiempo, los trabajos de cuidado. Esos trabajos que durante muchos siglos las mujeres estaban dedicadas a desarrollarlos y que por tanto eran imperceptibles para los hombres, por ende, sin derecho a remuneración alguna. Por eso me parece que en esta crisis es un buen momento para replantear una organización permanente. Es decir, que cuando regresemos a la tan anhelada nueva normalidad, no regresemos a los roles de género que durante siglos nos han impuesto, tanto a hombres como a mujeres, sino que continuemos en este ambiente de camaradería para afrontar los cuidados de la casa, que bien podrían traernos como resultados la mundialmente famosa igualdad entre el hombre y la mujer. Gracias. Muchas gracias por la participación, maestra Maribel. Vamos a proceder con nuestra última participación con el doctor David Quintano Díaz. Es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana y licenciado en Derecho, con cursos de especialización en presupuesto basado en resultados por la Universidad Autónoma de México. Es maestro en Relaciones y Negocios Internacionales por el Colegio de Veracruz y maestro en Políticas Públicas por la Asociación Española de Derecho y Economía, doctor en Gobierno y Administración Pública y doctorando en Derecho por la Universidad Veracruzana, perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Es miembro fundador de la Red Nacional de Investigaciones sobre el Sistema Penal Acusatorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector público ha sido asesor del secretario de despacho en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz y asesor en la Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Veracruz en la Secretaría de Gobierno y en la Oficina de Proyectos Especiales de la misma dependencia. De igual manera, ha sido conferencista nacional e internacional, cuenta con más de 30 publicaciones en libros y revistas arbitradas e indexadas y también es columnista en diversos medios nacionales y locales desde hace 10 años, consultor privado en materia de planeación y políticas públicas, miembro del Colegio Nacional de Economistas. Agradecemos la participación y bueno, adelante, doctor David, estamos atentos a la participación. Hola, muy buenos días, es un gusto poder participar con todos ustedes, con todas y todos ustedes. Agradezco amablemente el espacio que nos brinda el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana. La verdad, es para mí una distinción poder cerrar esta mesa relacionada con el derecho frente a la maximización de la violencia de género, producida durante esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Después de las brillantes perspectivas bajo las cuales mi compañero y nuestras compañeras abordaron el tema, sin duda es un tema multidisciplinario, ¿no? Y el estado que guarda el mismo tiene un relieve sumamente importante y peligroso a la vez. Ya la maestra Olivia expuso la numeralia de los datos que nos ha ido arrojando este fenómeno, tanto en el último año y a partir de marzo, que ha tenido un aumento exponencial en términos de la frecuencia, con lo que este pavoroso fenómeno de la violencia de género se ha venido a yuxtaponer en la agenda pública. La perspectiva bajo la cual voy a analizar brevemente este tema va a ser bajo la metodología de la sociología jurídica, que nos ayuda a estudiar muy bien la violencia de género. Para ello, me permito exponer que los estudiosos de las ciencias sociales, como es el caso del derecho, no debe de parar en derramar esfuerzos en los temas que nos son recurrentes. En el contexto del campo jurídico para el análisis de la violencia de género, es necesario, considero,
cuestionar severamente una sociología del derecho que creo que ha sido cautelosa, cuya vocación desde lo teórico y lo metodológico mantiene y garantiza el orden social y a su vez los mecanismos de dominación desde la constante y supuesta única legitimación jurídica y judicial a la hora de actuar en materia de tutela por violencia de género. Aquí en las palabras que tenía yo establecidas para hablar antes de la mampara legal, me permitía exponer algunos datos que muy bien Olivia mencionó, en los cuales destaca, en el caso de la violencia de género, de la clasificación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, cómo la violencia en todas sus modalidades aumentó en marzo. Por ejemplo, los delitos aumentaron de 147 a 295 en el mismo mes con respecto al año 2019. Los incidentes registrados, como ya se mencionó, en las llamadas de emergencia al 911, se registró un aumento en los reportes por acoso u hostigamiento. Un abuso sexual aumentó 28%, el hostigamiento 66%, la violación 15%, la violencia familiar 14%, pero solo la violencia de parejas en este periodo registró una incidencia menor, es decir, un número que habría reflexionar por qué se reportó una disminución en la violencia de pareja, pero no la violencia familiar, que tiene unas connotaciones que ya han comentado, que comentaron muy bien mis antecesores. Sobra decir que la violencia de género contra las mujeres es un asunto de derechos humanos, como ya hemos mencionado en esta mesa, que tiene repercusiones que afectan a toda la sociedad. En este sentido, una cuestión que creo que no hemos tratado mucho aquí es cómo el Estado, ¿no?, es el principal responsable o debe ser el principal responsable de brindar una protección a las mujeres. Pues no se trata, por así decirlo, de situaciones aisladas, sino es de un sistema que violenta y sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres. Esto quiere decir, para quienes nos escuchan amablemente, que debe de atender a principios la lucha contra la violencia de género, a principios muy parecidos a los que se gozan dentro de la teoría de los derechos humanos. Debe de ser a principios de universalidad y que sean indivisibles e interdependientes, que deben permanecer en contextos principalmente cambiantes, es decir, los derechos que buscan tutelar la violencia de género deben de ser derechos en acción, por así decirlo. En esa tesitura, el compromiso del Estado mexicano para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres debe de ser algo irreversible. Una de las razones por las que la violencia doméstica ha aumentado es porque las víctimas se encuentran con sus perpetradores con oportunidades muy limitadas de salir de sus hogares o de buscar ayuda, y más ahora en el confinamiento. Es un tema que también debemos de precisar, cómo los contextos marcan la forma en cómo se deben de ejercer los derechos. De aquí que el camino a seguir haya comenzado con la adecuación, por ejemplo, de nuestras leyes nacionales, como ya he mencionado, conforme a los tratados internacionales más avanzados en su rubro, así como la creación de otros ordenamientos jurídicos que den certeza y cuenta de cada uno de los actos de gobierno en materia de igualdad. Como se ha comentado, esto ha desembocado en la integración del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mismo que se enmarca precisamente en este contexto de violencia, conforme lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida digna, libre de violencia. Este sistema tiene por meta, considero, articularse en los 3 niveles de gobierno. Y bueno, revisando algunos textos, surge una disyuntiva que me parece muy importante y que nosotros tenemos que poner a consideración dentro de esta mesa.
¿Qué tan grave ha sido el alcance de la violencia en los hogares con el COVID-19? Porque hemos hablado de qué herramientas de convencionalidad tenemos para estas controversias difusas que se pueden presentar derivadas de la violencia de género. También hemos hablado un poco de los nuevos esquemas, principalmente Maribel habló de cómo se presenta ahora la violencia de género, toda vez que la mujer que trabaja ha trasladado el trabajo de la oficina a un teletrabajo y qué implicaciones tiene esto para verificar la validez de las acciones afirmativas que buscan tutelar la violencia de género o prevenirla, ¿no? Entonces, de esa manera podemos afirmar que de acuerdo, otra vez utilizando esta fuente que es muy, muy importante, al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando comenzó a implementarse en marzo la medida de quédate en casa para evitar la propagación del COVID, se registraron 115,000 llamadas de emergencia por incidentes contra las mujeres, como abuso sexual, acoso, violación, violencia de pareja, violencia familiar. Este dato me parece muy importante porque creo que es el corazón de nuestra discusión. A partir de un dato nosotros podemos aplicar un criterio. Esto significa que cada día al menos 155 mujeres fueron violentadas por hora. Es un dato muy, muy importante. Es decir, si es responsabilidad del Estado mexicano tutelar y salvaguardar la integridad de hombres y mujeres, pero en este caso nos ocupa la violencia de género, estamos viendo que hay una ausencia perimetral, por así decirlo, por parte del Estado mexicano y de sus órganos, tanto de administración y justicia, porque las mujeres, al menos 155 mujeres fueron violentadas por hora. Esto, ¿qué quiere decir? Que si bien ya veníamos con una tendencia de violaciones de violencia de género, con la pandemia, que viene a ser un cisne negro que nos viene a cambiar totalmente nuestras formas de interrelacionarnos en la medida que esta coyuntura tiene unas implicaciones en términos de relaciones, como puede ser mayores niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, una disminución de los ingresos y desempleo, lo cual puede aumentar significativamente los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito doméstico e incrementar las barreras que viven para salir de círculos de violencia, dejar a sus agresores o activar redes de apoyo. Ese es el otro. El confinamiento también, por así decirlo, les taló los brazos para poder recurrir a un órgano jurisdiccional y como decía el maestro Raimundo, aplicar algún tipo penal de los que se encuentran en el Código Nacional, en el Código de Procedimientos Penales, ¿sí? Esas respuestas coinciden con los planteamientos de una estudiosa venezolana que se llama Luisa Kieslinger, al referirse que la violencia de género contra las mujeres se origina de las relaciones de desigualdad de poder entre mujeres y hombres, las cuales responden a un orden social culturalmente contraído, que determina una jerarquía y un poder distinto de ambos sexos. Para concluir, toda vez que alguna de las cosas que yo había pensado precisar ya se expusieron de manera adecuada, me permito, a manera de conclusión general, algunos puntos. Para fortalecer tanto el actuar de los organismos jurisdiccionales como de los institutos nacionales de las mujeres, de la Secretaría Ejecutiva para la prevención, para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pongo algunas conclusiones que me parecen interesantes, que nos ayudarían muchísimo a sortear el fenómeno y pasar de un tema que se estudia a un tema que se erradica. Para ello es poner a las mujeres y niñas al centro de las respuestas a la emergencia y en la construcción de una solución duradera con perspectiva de género y tomando en consideración siempre el interés superior de la infancia.
Otra de las características otro de los puntos que me parece importante es fortalecer las medidas de prevención, atención y protección a las mujeres y víctimas de violencia como parte central de las acciones para hacer frente a la emergencia que enfrenta el país a causa de la propagación del COVID. Otra de las características que me parece importante es reforzar las acciones de prevención e insistir en la necesidad de construir nuevas relaciones sociales y familiares más igualitarias que incluyan algo que nos corresponde a nosotros, que se llaman las masculinidades positivas. Otra de las características que revisando los principales protocolos nos marcan es asegurar que la recolección de datos se haga de manera desagregada por sexo y con perspectiva de género para poder atender de manera más eficiente la problemática, porque si no tenemos un buen diagnóstico, todo lo que podamos opinar, pues solamente van a ser palabras al viento que no van a terminar por implicar en ello. Ya comentaba el maestro Raimundo que desde los años 90 se ha puesto de manera muy efusiva atención a los causales de violencia de género y tanto que se han llevado a los códigos penales. Sin embargo, si nosotros analizamos en serie de tiempo los datos, vamos a darnos cuenta que no se ha podido sortear el problema. Quizás tenga que ver esto porque no se ha podido generar una recolección de datos que se haga de manera desagregada y por sexo y con perspectiva de género para poder atender de manera más eficiente la problemática. También otra de las características que me parece muy importante para cerrar ya este punto es incluir a las mujeres, movimientos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil en la construcción de respuestas frente a la crisis generada por el COVID. ¿Por qué? Porque si bien ya teníamos unos principios y protocolos mínimos para la atención de la violencia de género y que se hablaba del empoderamiento de la mujer, de la inclusión en diversas órdenes en el aparato electoral, con el 50% de mínimo en la participación de un poder legislativo. Sin embargo, de manera material podemos observar que la violencia no ha disminuido, que el grueso de la población lo sigue recurriendo, y esto tiene que ver a un principio estrictamente jurídico. Los niveles de impunidad atienden a todos los niveles y a toda la esfera jurídica. Si tenemos niveles de impunidad muy altos, pues estos también se van a ver reflejados en materia de género. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que privilegiar los principios de legalidad para que también se apliquen en la lucha contra la violencia de género. Es decir, la lucha contra la violencia de género implica el camino a seguir, que si bien es importante que se haya comenzado con la adecuación de nuestras leyes nacionales conforme a los tratados internacionales más avanzados en su rubro, también es muy importante que nosotros comencemos por fortalecer el principio de legalidad y la cultura de la legalidad en lo general para que las acciones afirmativas que buscan tutelar y proteger la violencia de género se puedan aplicar en lo particular. Esa sería mi conclusión y muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor David Quitano. Vamos a concluir de esta manera la mesa de análisis. Soy su servidora, doctora Karina Noemí Martínez Mesa. Damos por terminada la transmisión en vivo del día de hoy. Los esperamos el próximo viernes 26 de junio en la mesa 3 COVID-19 y tutela judicial efectiva, el presente y futuro de la procuración e impartición de justicia, parte 1, en punto de las 11 horas. Que tengan todas y todos un excelente día.